La ley fue dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, con el fin de que el hombre tuviera una responsabilidad para con Dios y para consigo mismo. Pero esta misma ley, aunque no garantizaba vida para nadie, iba a ser la encargada de conducirnos hacia la gracia divina, representada por nuestro Señor Jesucristo. Hoy presentamos el tema, la ley y la gracia. Para el desarrollo de este estudio, vamos a tomar el respaldo bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, que dice así: Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hasta aquí la cita. Cuando salimos de las tinieblas a la luz, o sea, cuando nos convertimos a Cristo, se nos enseñó que después de haber pasado por el proceso del nuevo nacimiento, ya no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aunque nosotros desconocíamos los estatutos de la ley de Dios, siempre fue motivo de gran gozo el saber que éramos salvos por creer en Cristo solamente. Pues cuando se trata de la salvación, las obras no hacen falta porque Dios no las exige. Y el apóstol Pablo nos describe en forma clara lo que estamos exponiendo cuando nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no viene de nosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Es natural que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bueno es saber que cuando la Biblia habla de ley, se refiere a la ley de Dios, la cual fue dada primeramente a Moisés, y éste a su vez la dio a conocer al pueblo de Israel, e Israel tenía que darla a conocer al mundo. Ahora nos preguntamos, ¿por qué era tan necesario que Dios diera una ley la cual no estaba capacitada para salvar a nadie? Hay varias razones, y en primer lugar, que la ley iba a dar a conocer la santidad de Dios, porque la ley es santa, nos dice Romanos 7:12. En segundo lugar, que la ley nos iba a revelar el pecado en el cual nosotros vivíamos. Para el caso, el apóstol Pablo no sabía que él era un pecador, pero después de su conversión, reconoció que la ley lo acusaba como tal. Romanos capítulo 7, versículo 7. Y no solamente lo reconoció, sino que se colocó como el primero en la lista de todos los pecadores. Primera Timoteo 1:15. Y al igual que Pablo, todos nosotros tenemos que admitir que la santa ley de Dios nos acusa como personas que estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Esto quiere decir que conforme a la ley estamos cercados, no hay salida, estamos en un callejón sin salida, porque la ley acusa pero no defiende, la ley castiga al malo pero no premia al que se porta bien, la ley mata pero no da vida. En fin, la ley no tiene compasión para nadie. Pero no todo está perdido, porque en tercer lugar, la ley hace su mejor papel al conducirnos a Cristo, el cual es la gracia de Dios para todo el mundo. Gálatas 3:24. Con esta declaración podríamos decir que la ley llega hasta el Gólgota, de allí no pasa, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos capítulo 10, versículo 4. Y conforme al pecado, por el cual nos acusaba la ley, Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. La venida de Cristo en un cuerpo de carne era muy importante, porque la ley, aunque santa, era incapaz de transformarnos de hijos de ira a hijos de Dios, lo cual Cristo lo hizo en una forma perfecta. La gracia puede aparecer como algo incomprensible para muchos, porque no se trata de un pago ni de un premio, donde no caben aquí las virtudes de los hombres. En la gracia no valen las obras que la persona haga, aquí solamente caben el amor y la misericordia de Dios. Ahora veamos el papel que hacía la ley en el Antiguo Testamento, la cual Dios entregó a Moisés cuando los israelitas salieron de Egipto. Esta ley tenía que ser obedecida, de lo contrario, todo aquel que violaba la ley era sentenciado con la pena máxima, o sea, la muerte. Hebreos 10:28. Para algunos, los mandamientos de la ley eran una carga,
porque restringía sus malas acciones, pero para los justos y obedientes, la ley era una bendición, porque además de protegerlos contra los malos, no les implicaba ningún castigo, porque la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Nos dice 1 Timoteo 1:9. Con la ley terrenal tenemos un ejemplo. Si un día el Congreso Nacional emitiera un decreto que a un asesino le caerían 100 años de cárcel por un asesinato cometido, yo estoy seguro que a usted no le quitaría el sueño ese decreto, por el hecho de que usted no está pensando en matar a nadie, porque usted no es ninguna persona asesina. Recuerde que ese decreto es para los asesinos, no para la gente honrada y honesta. Tenemos que admitir que la gente honrada respeta la ley, pero los que la violan es la misma ley quien se encarga de castigarlos duramente. Ahora, es bueno aclarar algo, y es que la Biblia dice que cuando no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Veamos el caso de Lot, el sobrino de Abraham, que cuando los ángeles destruyeron a Sodoma y Gomorra, Lot habitó en un monte cercano y se refugió en una cueva con sus 2 hijas, las cuales, estando en ese lugar, concibieron de su propio padre. La mayor dio a luz un hijo y le puso por nombre Moab, padre de los moabitas, y la menor dio a luz a Amón, padre de los amonitas. Este acto cometido por Lot con sus hijas es considerado como un grave pecado y un gran delito en cualquier país del mundo. Sin embargo, Lot no fue castigado, y aún más, el Nuevo Testamento le da a Lot el título de justo. Segunda epístola de Pedro 2:7. La razón por la cual Lot no recibió castigo es porque la ley no había sido dada en ese tiempo. Pero si Lot hubiese vivido en el tiempo de Moisés y cometido ese mismo acto, hubiera muerto junto con sus 2 hijas ese mismo día. Levítico 19:29. Y aquí tenemos que admitir que Lot cometió pecado, pero lo que lo salva a Lot es que no había ley que lo condenara, como nos dice el apóstol Pablo, que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. En otras palabras, el pecado sin ley permanece muerto, pero cuando la ley aparece, el pecado cobra vida, o sea que la persona no sabe que es pecadora, si la ley no se lo dice. Y volvemos a citar al apóstol Pablo cuando dice que él conoció el pecado por medio de la ley, y no supiera que la codicia es un pecado si la ley no lo dijera. Romanos 7, versículo 7. Esa es la razón por la cual en el mundo nadie se considera pecador, y la palabra pecado casi nadie la menciona. Pero cuando nos convertimos al Evangelio, entonces nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, no solamente le aplastó la cabeza al diablo y derrotó al reino de las tinieblas, sino que también a nosotros nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Aunque vamos a aclarar que por el hecho de que una persona desconozca la santa ley de Dios, no por eso dejará de ser condenada, porque el pecado en sí, ya sea que esté cubierto o al descubierto, siempre causa la muerte y la condenación a la persona que lo comete. La palabra de Dios es categórica en este sentido, cuando nos dice que Dios no hace acepción para con nadie, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos 2, versículos 11 y 12. Y continuando con la exposición sobre la ley, diremos que esta está clasificada en 4 ramas, que son las siguientes: la ley moral, la ley civil, la ley de la purificación y la ley ceremonial. Y es bueno conocer cuáles de estas ramas están vigentes y cuáles no. Y en primer lugar vamos a mencionar la ley moral, la cual Dios entregó a Moisés en 2 tablas de piedra, conteniendo los 10 mandamientos. De estos 10 mandamientos, 8 empiezan con una prohibición, para lo cual se usa la palabra no. Ejemplos: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no matarás,
no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. Aquí podemos notar en estos mandamientos que Dios no le ordena al hombre que haga lo bueno, sino que deje de hacer lo malo. Y es que Dios sabe que mientras el hombre viva en sus pecados, jamás podrá hacer lo bueno. El Señor Jesucristo lo dijo claramente: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Por esa razón es que los mandamientos de Dios primero mandan al hombre que deje de hacer lo malo, para que después pueda hacer lo bueno, porque es necesario que la conducta del hombre sea controlada y corregida por esta ley moral. Pero sucede algo, y es que cuando la persona no se somete a esta ley, eso quiere decir que la viola o la quebranta, y entonces es esta misma ley quien se encarga de sentenciarlo. No olvidemos que la ley moral está vigente y no puede ser quebrantada. Y todo aquel que haga lo contrario de lo que ordena esta ley, se tendrá que atener a las consecuencias, porque Dios no puede ser burlado. Y en este caso, no sé qué papel va a hacer en el día del juicio, y en verdad, y ante el trono blanco, el líder fundador de la secta Creciendo en Gracia, una de las sectas más nuevas que nació en Miami en 1986. Este individuo, fundador de esta secta, en su doctrina diabólica, entre otras cosas, asegura que toda la ley de Moisés está abolida. Todo lo que huele a la ley de Moisés es despreciado y pisoteado por los líderes de Creciendo en Gracia. Y sobre esta secta diabólica tenemos amplia información en un tema por aparte titulado Las sectas veneno mortal. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios, en este caso el Antiguo y el Nuevo Testamento, y hay que tener un estudio muy profundo para conocer qué cosas se han cumplido, cuáles están vigentes y cuáles no se han cumplido todavía. Cristo dijo en Juan 5:39, escudriñado las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Continuaremos. Y siguiendo con el tema sobre la ley y la gracia, hemos dicho que la ley moral es la que controla al hombre para que éste no se comporte como los animales. Y tenemos que reconocer que aunque esta rama de la ley está vigente, son millones los que no la conocen. Y si no la conocen, la ley de Dios, peor para que reconozcan que son pecadores. Y por esa razón, en el mundo, al pecado se le llama de otra manera. Por ejemplo, el borracho no comete pecado cuando ingiere bebidas alcohólicas, sino que es enfermo, dicen los alcohólicos anónimos. Los matrimonios que impiden los hijos, según ellos, no pecan, es que planifican. Los hijos que son malcriados con sus padres no pecan, es que es el ambiente de la nueva ola. Los que visitan al espiritista no pecan, solamente es una consulta. El que se suicida no peca, sino que tenía depresión. El que blasfema contra el Evangelio no peca, es que hay libertad de expresión del pensamiento. El que mata a otra persona no peca, es que lo hizo por defensa propia. Y así sucesivamente, al pecado siempre se le pone otra etiqueta, o sea que todo lo que es pecado en el mundo, allí cambia de nombre. Y por consiguiente nadie se considera pecador. Pero la santa ley de Dios sigue inalterable y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos dice Romanos capítulo 3 versículo 23. Ahora recordemos que la ley de Dios señala al pecador como tal, pero no lo salva, porque la misma Escritura dice que por la ley nadie se justifica para con Dios. Gálatas 3:11.
Por otra parte, cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo en un cuerpo de carne, vino para salvarnos. Pero si antes de venir no hubiese dado la ley a Moisés 1500 años antes, nos preguntamos, ¿de qué nos iba a salvar el Señor? Porque Dios no nos podía acusar de pecadores sin tener una ley que hubiese sido dada anticipadamente. Y aquí es donde vemos que la ley y la gracia se necesitan mutuamente para tratar con el hombre. Uno acusa, el otro salva. Veamos un ejemplo. Cuando una persona se enferma, va al médico, pero antes de recetarle, lo envía al laboratorista. Se encarga de hacer los exámenes correspondientes y conforme al resultado que salgan del laboratorio, es que el médico va a tratar con la enfermedad. Fijémonos bien que el laboratorista no cura a ningún enfermo, pero sí hace algo y es descubrir la enfermedad. Por otra parte, el médico no descubre la enfermedad, sino que la sana. Así mismo sucede con la ley y Cristo. La ley de Moisés acusa, y así lo dice Cristo cuando le dijo a los fariseos, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Juan 5:45. Esto quiere decir que es la ley de Moisés quien los acusa a ellos. Sin embargo, cuando se trata de salvación, Cristo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Recordemos que la ley era el apoyo que tenían los judíos, pero fueron incapaces de obedecerla. Y algunos ni siquiera la entendieron, pues toda la ley de Moisés habla en forma directa e indirectamente de la venida del Mesías y su sacrificio que iba a realizar en la cruz. Pero ¿qué dice la Escritura? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Y su ignorancia con respecto a Cristo no la ocultaron cuando dijeron, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero con respecto a refiriéndose a Cristo, no sabemos de dónde sea. Juan 9:29. Ahora es bueno saber que el Señor no vino a anular la ley. Él mismo lo dijo en el Sermón de las Bienaventuranzas. Cristo dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Pero como hemos dicho anteriormente, que la ley de Moisés está formada por 4 ramas, la ley moral, la ley civil, la ley de la purificación y la ley ceremonial o ritual. ¿Cuál de estas 4 ramas iba a cumplir nuestro Señor Jesucristo? Conforme a la ley moral, ya hemos mencionado que aquí van incluidos los 10 mandamientos de la ley de Dios, y estos siguen vigentes, pues el Nuevo Testamento nos manda a que los obedezcamos. Y el que viole uno de estos 10 se hace culpable de quebrantar toda la ley. Santiago 2:10. Y hasta podríamos decir que estos 10 mandamientos morales hoy son más estrictos para los creyentes evangélicos que lo que fueron para los israelitas. Por ejemplo, el 6º mandamiento dice, no matarás. Éxodo 20:13. Esto se refiere a no quitar la vida a otra persona. Pero en el Nuevo Testamento Cristo dice que con solamente enojarse con su hermano ya es culpable de juicio. Mateo 5:22. Y el apóstol Juan nos dice que todo aquel que aborrece a su hermano se convierte en homicida. Primera de Juan 3:15. El 7º mandamiento de la santa ley de Dios dice, no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Esto quiere decir no tomar la mujer de su prójimo. Pero en el Nuevo Testamento no es necesario llegar a consumar el hecho de adulterio, pues Cristo dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjese bien que ni siquiera le habló, ni la tocó y ya pecó. Aquí podemos notar que los mandamientos morales están más estrictos hoy que en la antigua ley. Y conforme a no tener dioses ajenos, que es el primer mandamiento de la ley, esto significa que solamente a Dios hay que adorar y servir. Este primer mandamiento, al igual que el segundo que prohíben el tener ídolos y toda clase de imágenes,
Tal como fue dado en aquel tiempo, la misma prohibición sigue vigente hoy día. Y todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador y su Señor, tiene que obedecer estos mandamientos de deshacerse de toda clase de ídolos y toda idolatría. Ahora vamos a hablar sobre la rama de la ley civil, que por supuesto es parte de la ley de Moisés y es la que trata sobre los asuntos civiles. En esta rama no se habla de moralidad, ni de ofrendas por el pecado, ni purificaciones, sino únicamente asuntos civiles. Y la base fundamental para esta rama la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 18, del versículo 13 al 27, con la visita de Jetro, el suegro de Moisés, quien le aconsejó la implantación de un gobierno civil para atender los problemas del pueblo, y que solamente un asunto muy delicado podía ser atendido por Moisés. De ahí en adelante se van aplicando reglamentos relacionados a la ley civil, como la compra y venta de siervos y el trato que iban a recibir de parte del comprador. También aquí encontramos establecida la pena de muerte para los asesinos, Éxodo 21:12, para los parricidas, o sea, los que dan muerte a su padre o a su madre, Éxodo 21:15. También encontramos la pena de muerte para los ladrones, Éxodo 21:16. Hoy en día hay una ley casi en todos los países del mundo que el que lesiona a otra persona tiene que pagarle la curación en un hospital y también la indemnización por los daños causados y el tiempo que estuvo sin trabajar el herido, ya sea por una riña o, como sucede en este tiempo, por un accidente automovilístico o accidente de trabajo, etcétera. Pero este sistema de indemnizar no fue idea de ningún gobierno humano, sino que Dios se lo dio a Moisés como un mandamiento que abarca la rama de la ley civil, y lo encontramos en Éxodo 21, versículos 18 y 19. Y esta misma ley es la que abarca la sentencia de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Éxodo 21, versículos 24 y 25. Hoy existen algunos países, principalmente en el oriente, y algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen establecida la pena de muerte, pero en el resto de los países americanos está abolida. También, como parte de la ley civil, están toda clase de documentos que la persona usa para usos personales, identidades, para escrituras y toda clase de papeleos dentro de las alcaldías municipales, incluyendo los impuestos que pagamos, y que dentro de la ley de Dios se aplica al diezmo que todo creyente debe de pagar en su respectiva iglesia. Aunque aclaramos que la ley lo que hizo fue oficializar el diezmo, porque ya se practicaba aún antes de la ley, y el primero en pagar diezmos fue nuestro padre Abraham, según Génesis 14:20. También Jacob pagó diezmos, nos dice Génesis 28:22. Y el Señor Jesucristo autentica esta ley en el Nuevo Testamento cuando dice: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Esto quiere decir que hay que pagar los impuestos al gobierno sin dejar de pagar los diezmos a la iglesia. Esto se llama ley civil. Ahora hablaremos brevemente sobre la ley de la purificación, que nos habla más que todo de un aseo personal, principalmente para los que oficiaban en el altar de Dios, en este caso los sacerdotes y levitas. También para las mujeres que daban a luz, después del parto no podían entrar al templo hasta que se completaran los días de la purificación. Dice el libro de Números capítulo 12 versículos 1 al 8. María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, fue también sometida a esta ley de la purificación. Nos dice Lucas 2:22. Ahora mencionaremos las violaciones a la ley que se presentaron por medio de los sacerdotes y fariseos cuando acusaron injustamente a nuestro Señor Jesucristo. He aquí algunos casos. La ley prohibía que el sumo sacerdote rasgara sus vestiduras, según Levíticos 21:10. Sin embargo, cuando Cristo está ante el Sanedrín, es interrogado para que confiese si él es el Hijo del Bendito. Cuando el Señor confiesa afirmativamente, fue tomado esa afirmación como una blasfemia, y el sumo sacerdote Caifás rasgó sus vestiduras, y con esa acción violó la ley.
Mateo 26, versículos 63 al 65. La ley dice, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Éxodo 23, 1. Sin embargo, para poder condenar al Señor, el Sanedrín tuvo que echar mano de testigos falsos. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y al fin encontraron 2 testigos falsos. Mateo 26, versículos 59 y 60. También la ley dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Aquí también la ley fue violada, pues el Sanedrín injurió a Cristo, y estando en la cruz le maldecían. Recordemos que Cristo también es el príncipe de paz, y ellos maldijeron al príncipe de su pueblo. Mateo 27, versículos 41 al 43. Y Primera de Pedro 2, versículos 21 al 23. También violaron la ley cuando condenaron a Cristo a la muerte. Marcos 14, 64. La ley dice, no matarás al inocente y justo. Y aunque nos parezca un poco raro, pero fue un matrimonio inconverso el que le aplicó estos 2 títulos al Señor. La esposa de Pilato dijo que Cristo era justo. Mateo 27, 19. Y Pilato lo declaró inocente. Juan 19, 4. Pero los sacerdotes pensaron de otra manera y mataron al justo e inocente Jesús. Hechos 7:52. Y tenemos más cosas y casos también de violaciones a la ley de parte de los sacerdotes, incluyendo la descortesía que emplearon al tratar con desprecio a Judas Iscariote, cuando éste devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Mateo 27:4. En la continuación de este tema, hablaremos sobre la rama de la ley que trata sobre los sacrificios y ritos en el Antiguo Testamento y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Estamos desarrollando el tema sobre la ley y la gracia y hemos definido la ley de Moisés en 4 ramas, como ser la ley moral, la ley civil y la ley de la purificación, de lo cual hablamos en los mensajes anteriores. Hoy vamos a tratar sobre la ley ceremonial o ritual, que encierra en primer lugar los sacrificios de ciertos animales y cuyo principal elemento era la sangre que se rociaba en el velo del altar. También el incienso y las ofrendas que eran ofrecidas por el pueblo y presentadas por el sacerdote. Esta rama de la ley ya no está en vigencia y hay 2 razones para que ya no exista. En primer lugar, porque era una ley imperfecta, por cuanto la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados del hombre. Hebreo 10, versículo 4. Y en segundo lugar, porque nuestro Señor Jesucristo cumplió esa rama de la ley, haciendo un solo sacrificio por los pecados, al morir como un cordero en la cruz. En Mateo 5, 17, encontramos esta declaración de parte del Señor Jesucristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y como ya lo expresamos, cuando Cristo murió en la cruz, cumplió esta rama de la ley. Y cuando hablamos de la ley de los sacrificios, ahora sí podemos decir con toda libertad que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y haciendo un estudio minucioso de esta rama de la ley, tenemos que admitir que Cristo mismo fue sometido a estos reglamentos, comenzando con la circuncisión al 8º día de su nacimiento y su presentación en el templo, cuando José y María lo trajeron para ser conforme a la ley, y también trajeron las aves que iban a servir para el sacrificio. Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24. Podríamos decir que esta ley fue obedecida y fue respetada por el Señor Jesucristo hasta el día en que Él murió crucificado. Pues la Escritura nos dice que ese mismo día, el día de su muerte, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Mateo 27, versículos 50 y 51. Y ese velo rasgado significaba que ya no se iba a usar más, porque el sacrificio de Cristo dejaba sin valor los sacrificios implantados en la antigua ley. Ahora, conforme al cumplimiento a esta rama de la ley durante el ministerio de Cristo, vamos a tomar algunos ejemplos. Y uno de ellos es cuando un leproso le pidió al Señor que le sanara de su lepra.
Cuando el Señor opera la sanidad, le dice al hombre, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Mateo 8, versículos 1 al 4. Y lo mismo sucedió con otros 10 leprosos que encontramos en Lucas 17, versículos 12 al 19, que el Señor los envió al sacerdote. Ahora nos preguntamos, ¿por qué el Señor no envió al sacerdote a Bartimeo, al paralítico, a la mujer del flujo de sangre, ya que también todos estos fueron sanados? La razón es bien sencilla. La ley no demandaba ningún sacrificio para estas últimas enfermedades, pero para la lepra sí se demandaba sacrificio de animales. Y eso lo encontramos en Levíticos capítulo 13 y capítulo 14. Otro caso que encontramos interesante es cuando el Señor entró al templo para purificarlo, de lo cual nos informan los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a citar lo que ocurrió ese día. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Juan capítulo 2, versículos 13 al 16. Notemos algo aquí, y es que los judíos estaban haciendo un buen negocio junto con los cambiadores de dinero, y el Señor no se opone al negocio que ellos hacen, porque al fin y al cabo, lo que ellos venden son 3 clases de productos solamente, y para ser más claros, eran 3 clases de animales vivos, como ser bueyes, ovejas y palomas, porque estos eran los animales que Dios había designado para los sacrificios según la ley. Y aclaramos que el Señor Jesucristo estaba de acuerdo en que se hicieran esos sacrificios, porque el final de estos sacrificios sería cuando Él muriera en la cruz, y en ese tiempo, o sea, en ese momento, Él no había muerto todavía. La causa del incidente de azotar a los mercaderes y volcar las mesas fue más que todo porque el negocio lo hacían dentro del templo en vez de hacerlo afuera, y el celo del Señor fue porque habían convertido el templo en un mercado. También vamos a mencionar un caso que más bien corresponde a la ley moral que a la ley de los sacrificios, y es cuando un día el Señor se encontraba en el templo rodeado de todo el pueblo que había venido para oír la palabra de Dios. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué podría decir el Señor a este grupo de pecadores? Sin embargo, como ellos insistieran, Cristo les dice algo que ellos no esperaban, porque Él no dijo ni sí ni no, sino que cuando se enderezó, ya que Él se había agachado, para escribir con el dedo en el piso, y ya frente a ellos les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora, analicemos este pasaje. ¿Por qué no mataron a la mujer adúltera? Porque su conciencia los acusó, no porque iban a hacer cumplir la ley, sino porque estaban violando la ley, ya que en Levítico 20:10, Moisés ordena que tanto el adúltero como la adúltera, ambos tenían que morir, o sea que la ley era pareja, pero ellos solamente presentaron a la mujer, y al adúltero no sabemos por qué causa lo dejaron. Tal vez era el rico del pueblo, de quien algunos habían recibido favores y no querían dañar su imagen o su testimonio. Y posiblemente esa fue la causa por la cual se sintieron reprendidos cuando el Señor les dice que el que esté limpio de pecado, que arroje la piedra contra ella. Y ninguno aceptó el reto. Ahora veamos qué hubiera sucedido si Cristo da la orden que maten a la mujer, haciendo de esta manera cumplir la ley. Esto significaría que la gracia y la misericordia de Dios estarían bien lejos de nosotros.
Y si por el contrario, él se coloca como defensor de la mujer, entonces él mismo se convertiría en un violador de la ley. Y por eso la respuesta que le dio fue la más adecuada. Todo esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Ahora, conforme a lo que el Señor escribía en el suelo, algunos se preguntan que qué podía hacer. No vaya usted a pensar que se trataba de un entretenimiento o de un pasatiempo. El profeta Jeremías nos da una referencia de lo que el Señor escribía con su dedo en el polvo de la tierra. Era el nombre de los fariseos, porque se habían rebelado contra el Señor. Y dice Jeremías: «Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos sus nombres en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas». Jeremías 17:13. Procuremos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, porque allí permanecerán para siempre, porque todo aquel que su nombre sea escrito en el polvo, ese nombre será pisoteado y será borrado. Salomón dice que el nombre de los impíos se pudrirá. Proverbios 10, versículo 7. Por otra parte tenemos que el profeta Jeremías también profetiza la acción de los fariseos cuando le exigen a Cristo que él dé una respuesta para que haga cumplir la ley con respecto a la mujer adúltera. Tú pues, ¿qué dices?, le dijeron ellos. Ahora dice Jeremías: he aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Jeremías 17:15. Tenemos que reconocer que cada incidente y cada paso que daba el Señor, todo estaba encerrado dentro de la profecía. Y siempre tratando con la mujer adúltera, esta mujer proféticamente representa a Israel. Recordemos que esta mujer era judía, e Israel cometió adulterio espiritual, dice Oseas 4:15. Y el profeta Isaías coloca a Israel en una forma simbólica como la esposa de Jehová, Isaías 54:5. Y a través de los tiempos, esta nación ha sido el blanco de todas las naciones pecadoras del mundo. Y todos los gobiernos del mundo quisieran que Israel desapareciera del mapa, o sea que ya no existiera, que muriera, tal como los fariseos querían matar a la mujer adúltera. Pero hoy, al igual que en aquel tiempo, nadie se atreve a lanzar la piedra, porque hablando proféticamente y simbólicamente, esa piedra es nuestro Señor Jesucristo, y Él nunca se va a lanzar contra su propio pueblo de Israel. Aunque muchos gobiernos han pedido a Dios la muerte de los judíos, pero eso equivaldría como que alguien es enemigo de su hijo, y para hacerle daño tenga que apelar a la ayuda suya, y usted se lance contra su propio hijo, por complacer al enemigo. Eso no entra en la lógica, y mucho menos en los pensamientos de Dios. Y volviendo a la rama de la ley ritual, tenemos en primer lugar la sangre de los animales que se ofrecía en sacrificio para perdonar los pecados del pueblo, no para quitarlos, Hebreos 10:4. También en esta ley ritual se incluían las ofrendas de grano y de aceite, lo mismo que el incienso y los panes sin levadura, y también las fiestas que eran más que todo conmemoraciones de eventos pasados, siendo las más importantes la Pascua, los tabernáculos y Pentecostés. Si leemos cuidadosamente los mandamientos de la ley ritual, principalmente en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomios, nos vamos a dar cuenta que todos ellos apuntaban directamente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, o como dijéramos, que eran una representación o una sombra de lo que vendría después. Y aún la misma cruz donde murió nuestro Señor, esa cruz la encontramos en varios simbolismos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Jacob bendice a Efraín y Manasés, hijos de José, leamos el pasaje: y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, y como están frente a frente, Efraín quedaba a la izquierda de Jacob, y Manasés está a la izquierda de José, pero a la derecha de Jacob. Entonces Jacob extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Pero viendo José que su padre ponía la derecha sobre Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre,
para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Génesis 48, versículos 13 al 19. Le recomiendo a usted que lea detenidamente estos pasajes y va a encontrar que Jacob lo que está haciendo con sus manos es una cruz. Él hacía una cruz con sus brazos al bendecir en esa forma tan inusual a los hijos de José. Continuaremos. Y continuando con el tema sobre la ley y la gracia, en esta parte final estamos analizando la rama de la ley que comprende los sacrificios. Y nuevamente explicamos que esta ley era imperfecta por dos razones. Primero, porque se usaba sangre de animales, y en segundo lugar, porque era practicada por hombres también imperfectos. Y la Escritura dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque si eso hubiera sido posible, entonces no habría necesidad de que Cristo hubiese muerto en la cruz por nuestros pecados. Los hombres lo único que harían era portarse bien, obedecer la ley y ofrecer sus sacrificios, y serían justificados ante Dios. O como lo dice más claramente el apóstol Pablo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. Analicemos este punto. Si la sangre de los animales limpiara nuestros pecados, eso equivaldría que los animales son mayor que el hombre. Y eso no puede ser, porque dentro de todo lo creado, el hombre es lo que tiene más valor. Para salvar al hombre del pecado, tenía que venir alguien que fuera mucho mayor que el hombre, y ese alguien era nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos el caso de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, que lo ofrezca en sacrificio en el monte Moria. Abraham se dispone a cumplir el deseo de Dios, para lo cual se fue al lugar indicado con Isaac su hijo y 2 criados. Y al tercer día de camino, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Ya en el camino, Isaac nota algo, y es que Abraham se cuidó mucho de llevar el cuchillo, la leña y el fuego. Y le dijo a su padre: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Génesis 22, versículos 1 al 8. Ya todos conocemos que Dios no aceptó el sacrificio de Abraham de sacrificar a su hijo Isaac, y ni siquiera permitió que se le hiciera daño al muchacho. ¿Por qué Dios no aceptó ese sacrificio cuando él mismo lo había solicitado a Abraham? Por dos razones. Primero, porque Dios quería probar la obediencia y la fe de Abraham. Y segundo, porque la sangre de Isaac no iba a servir para limpiar nuestros pecados. O sea que el sacrificio de Isaac iba a ser un sacrificio innecesario, solamente para satisfacer el deseo de Dios, pero sin beneficio alguno para nosotros. Por eso Abraham le dijo a Isaac: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Esto quiere decir que era Dios quien iba a poner al cordero, o sea, a su propio hijo en sacrificio por los pecados. Y un día, cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba por las orillas del río Jordán, Juan el Bautista lo presentó a la multitud y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Si enlazamos estas palabras, es como si Juan dijera: nuestro padre Abraham dijo que Dios se iba a proveer de cordero para el sacrificio, y ese cordero aquí lo tienen delante de ustedes. Todos sabemos que Cristo adquiere varios nombres en la Escritura, como el Hijo del Hombre, el Verbo, el Hijo de Dios, el Maestro, el Hijo de David, el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, etc. Pero con ninguno de estos nombres fue a la cruz. Él fue como un cordero para ser sacrificado.
Podríamos calificarlo como el sustituto de Isaac, porque éste no murió sacrificado, pero Cristo sí, y este sacrificio sí fue aceptado por el Padre. Vamos a ver un simbolismo en la antigua ley, y se trata de los cuernos que Dios le ordenó a Moisés que pusiera en las 4 esquinas del altar, y que los cubriera de bronce. Éxodo 27, versículo 2. Estos cuernos después fueron ungidos con sangre de becerro, ya que esa sangre era considerada como la sangre de la expiación, y los cuernos simbolizaban la cruz de Cristo. Más adelante encontramos el caso de Adonías, hijo de David, que cuando procuró el reino antes de morir su padre, siendo Salomón el heredero, Adonías tuvo miedo de que Salomón lo matara, y se fue y se asió de los cuernos del altar. Todo el pueblo de Israel sabía lo que significaban esos cuernos, porque en primer lugar estaban cubiertos de bronce, y el bronce simboliza juicio sobre el pecado. Y en segundo lugar, que tenían la sangre de la expiación, y eso significaba perdón para el que moría agarrado de esos cuernos, como fue el caso de Joab, jefe de las fuerzas armadas en el reinado de David, pero al final se unió a Adonías, creyendo que Adonías iba a ser rey de Israel. Y Salomón, siendo un hombre diferente a David, no simpatizó con Joab, y cuando Salomón afirmó su reino, le decretó la muerte a Joab. Y éste, al saber la noticia, se fue al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y el encargado de darle la muerte, le decía que se soltara de los cuernos, y que se saliera a la calle para matarlo afuera. Pero Joab dijo: de aquí no me bajo, sino que aquí mismo moriré. Y Benaía allí mismo lo pasó a espada y murió. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 28 al 35. Joab fue un hombre sanguinario toda su vida, y en cierto modo hasta David le temía un poco por lo drástico que era. Pero al final alcanzó la salvación, porque morir colgado de los cuernos del altar, eso significaba morir abrazado a la cruz de Cristo, porque explicamos que la sangre de Cristo tiene poder retroactivo, o sea que alcanzaba limpiar de pecados a los justos de la antigua ley, según nos dice Hebreos 9, versículo 15. Este pasaje nos quiere decir que si Cristo no hubiera venido en un cuerpo de carne para morir como cordero en una cruz, todos los justos de la antigua ley, incluyendo a Abraham, que es el padre de todos nosotros los creyentes, según Romanos 4:16, todos esos justos estuvieran en el Seol y no en el cielo. Y es que sin la sangre de Cristo, ningún justo podía ser justificado, y por tanto nadie podía subir al cielo. Por eso cuando el Señor murió en el Gólgota, descendió en su espíritu hasta el Seol, y sacó a los cautivos y los trasladó al paraíso celestial. Efesios 4, versículos 8 al 11. Y el primero que entró al cielo fue el Señor. Él lo dice claramente, que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan capítulo 3, versículo 13. Podemos apreciar cuán necesario y tan importante y tan urgente era el sacrificio del Señor Jesucristo muriendo como cordero desangrado en una cruz. Con ese sacrificio se daba por terminado todo lo concerniente a los sacrificios de animales, y el hecho más evidente del fin de la ley ritual fue cuando el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. Mateo 27, versículos 50 y 51. Por otra parte, también las fiestas solemnes terminaron, pues eran parte de esta misma ley ritual. Para un ejemplo, la Iglesia Evangélica no celebra la fiesta de la Pascua, porque en la Pascua se sacrificaba un cordero para comerlo en familia. Pero el apóstol Pablo nos dice a los creyentes hoy que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5:7. Ahora veamos el gran valor que tiene la sangre de Cristo, y que es la única que nos garantiza limpieza para nuestros pecados. Primera de Juan 1:7. En el libro de Hebreos capítulo 12 y versículo 24, se nos dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto, y que su sangre nos habla mejor que la sangre de Abel. Todos sabemos que Abel, el hijo de Adán y Eva, es el primer justo que aparece en la historia de la humanidad, pero su sangre fue derramada
por mano de Caín, el primer asesino que hubo en el mundo. Después de este asesinato, Dios le dijo a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. ¿Qué era lo que clamaba la sangre de Abel? Clamaba venganza. Y la sangre de Abel, Dios la vengó ese mismo día, cuando le dio a Caín una maldición que le duraría por toda la eternidad. Dijo Dios: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Génesis 4, versículo 11. El Nuevo Testamento no da señales de la salvación de Caín, antes bien le confirma su condenación eterna. Judas, versículo 11. Más adelante encontramos que Dios hará venganza de sus enemigos, de todos aquellos que hayan dado muerte a sus siervos. Deuteronomios 32:43. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, versículos 30 y 31. Esto quiere decir que si caer en las manos del diablo es horrible, más espantoso es caer en las manos de Dios para ser castigado. Cristo dijo que hay de aquel que le toque a uno de sus siervos, porque es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y lo lancen a lo profundo del mar. Mateo capítulo 18, versículo 6. Esto quiere decir que es mejor no haber nacido en el mundo que tocar para hacerle un mal a un creyente evangélico. Pues toda la sangre de los que han muerto por causa de ser fieles al Señor, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. Lucas 11:51. Ahora oigamos el grito de reclamo de las almas que han muerto por causa del Evangelio durante toda esta era cristiana. En el libro de Apocalipsis encontramos que después de la apertura de los 4 primeros sellos, que representan a los 4 jinetes que devastarán la tierra en los días de la gran tribulación, a continuación nos dice el apóstol Juan: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6, versículos 9 y 10. Notemos algo aquí, y es que estas almas son santas, que murieron por ser creyentes, pero en su lugar de descanso no piden perdón para sus asesinos, sino venganza, y Dios les complace esta petición, pues en el capítulo 19 y versículo 2 de Apocalipsis, después que han pasado todos los juicios, los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios, y el juicio sobre la gran ramera, una voz proclamando victoria anuncia desde el cielo que Dios ha vengado la sangre de sus siervos. Ahora, ¿por qué la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel y la de todos los santos que han muerto en forma violenta? Hay una gran diferencia entre la sangre de estos santos y la sangre de Cristo. Y no es solamente por el hecho de que Cristo nació sin pecado, sino porque su sangre no pide venganza, sino que pide perdón para sus propios asesinos. Estando en la cruz, una de sus palabras finales fueron estas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta es la razón por la cual la sangre de Jesús, el mediador del nuevo pacto, habla mejor que la sangre de Abel. Porque la sangre de Abel pide venganza, pero la sangre de Cristo Jesús clama por perdón. Y ese perdón nos ha alcanzado a todos nosotros. Porque si Cristo clama al Padre por venganza, nadie sería salvo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos, que entregó su sangre para darnos a nosotros el perdón, la salvación y la vida eterna. Y de esta manera damos así por terminado este interesante tema sobre la ley y la gracia. Desde Tegucigalpa, Honduras, Hernán Sauceda Mencía, siervo del Señor, agradece infinitamente su atención. Que el Señor le bendiga.